Si pensábamos que los años 80 y 90 habían sido el culmen de la genialidad en los juegos de mesa, siento deciros que no, que esto solo fue la preparación de lo que se iba a venir a partir del siglo XXI, porque los primeros 5 años de este nuevo siglo trajo consigo auténticos juegazos, joyas atemporales que hoy son vistos como clásicos imprescindibles del sector. Pero no solo juegos, que aquí también vienen autores, editoriales, páginas web, que hicieron que los juegos de mesa comenzaran a tener su propia edad dorada. Este vídeo va entre los años 2000 y 2004. La entrada del nuevo siglo se preveía divertida. Toda la humanidad estaba preocupada por lo del efecto 2000 y ver las consecuencias de que los ordenadores se pusieran a cero, y a ver si era verdad aquello que de los cajones empezarían a escupir billetes de 100 en 100 y toda la economía mundial terminaría reventando. Esa era la principal preocupación que teníamos en ese momento. ¿Para qué nos vamos a negar? Que la película de Matrix nos hizo mucho daño en la cabeza de algunos. Pero no estábamos preparados para lo que se nos vino, porque entre lo del brote del SARS y lo del 11S, la cosa empezaba potente. Pero pa' potente, las modas urbanas que vivíamos para entonces, porque si en los 70 habíamos tenido a los punkis o a los hippies, en los 80 a los kinkis, en los 90 a los góticos o bacalas, ahora tocaba dar paso a los emos y a los canis con sus coches tuneados que se gastaban un pastón para competir a ver quién llevaba el carro más hortera de todos. Pero para terrible, el atraco que sufrimos los españoles en el Mundial de Corea y Japón del año 2002. Hay que ver la que nos lió el Algandur. Y mira que ya veníamos previstos, porque a Italia también se la liaron parda. Pero bueno, para el recuerdo ha quedado ese partidito. Madre mía, menudo atraco que sufrimos. Pero las alegrías no acababan aquí, ya que en el 2004 se estrena el Facebook y la moda de invitar a tus amigos para construir granjas. Menuda tortura, por el amor de Dios. Si es que tú te levantabas por la mañana y tenías tropecientos mil mensajes en tu email de que te habían invitado a recolectar pepinos y mazorcas. Aquello era insoportable. Es que ni la película de Catwoman o Campo Batalla a la Tierra te generaba tanta ansiedad. Y ya que estamos hablando de cine, menudos peliculones nos vinieron estos años. Gladiator, la trilogía del Señor de los Anillos, Memento, Piratas del Caribe, Moulin Rouge, La Pasión de Cristo, Zombie Party. A que a algunos os acaba de saltar la lagrimilla comparándola con la cartelera que podéis ver este agosto pasado en los cines. Pero esperad, que lo mejor de lo mejor iba a venir ahora. Porque en el 2001 los fabulosísimos Hombres G dicen que ese respiro que se habían tomado de estar un tiempo sin sacar nada juntos se termina y vuelven a juntarse para sacar temazos como Lo Noto. Y así llevan a día de hoy 25 años seguidos, pim pam, haciendo conciertazos y sacando discazos con temazos. ¡Arriba los Hombres G! 25 años, nada más. Porque sí, lo estáis escuchando bien, que ya han pasado 25 años y a algunos nos habrá dado un bofetón en el recuerdo ver esta imagen. ¡Qué rápido pasan las cosas! Y es que parece que fue ayer cuando por primera vez llegó a los establecimientos un juego procedente de Alemania que hizo descubrir a mucha gente la afición por los juegos de mesa. Aunque más que en Alemania, lo suyo sería empezar en Francia, porque fue en Carcassonne donde se inicia el vídeo de hoy. Al sur de Francia se encontraba Klaus Tugendrecht investigando para un libro que escribía sobre los cátaros y el retablo de Gante. Y estando ahí le viene la inspiración sobre un juego que debía de ser sencillo de jugar y fácil de transportar para hacerse sus partidas junto con su esposa para cuando estuvieran de viaje. Y a la llegada en Alemania se pone manos a la obra. El juego iba a ser muy sencillo, puesto que consistiría que los jugadores iban a construir un mapa con losetas que representaban ciudades, caminos, monasterios y campos, y en el turno de cada jugador iría colocando sus seguidores para reclamar las zonas y ganar puntos. Y ahí estuvo dándole al pico y a la pala, y en muy pocos meses ya tenía diseñado su juego que tituló Carcassonne,
que llegó a poder presentar a los de Hans im Glück, que ven en este mucho potencial al que se le podía sacar cierta chicha, y se fueron bajo el brazo a la Feria Essen con el juego del año 2000, y cuando lo presentaron la gente se volvió todo loca. Pero cuando digo loca, digo bien loca. Mirad que a fecha de hoy se calcula que el Carcassonne ha vendido más de 10 millones de unidades únicamente en la caja base, sin contar las más de 59 expansiones que se pueden encontrar entre oficiales, mini expansiones, variantes o expansiones extraoficiales. Y bueno, a ver, ¿qué os voy a contar yo que no se sepa ya del Carcassonne dentro del mundillo? Y es que el juego se unió al Catán para abrir la puerta a que muchos descubrieran que toda esta afición de los juegos de mesa tenía mucho más mundo que los clásicos como el Monopoly o el Cluedo. Y por cierto, yo lo comento, que si queréis saber más cosillas sobre el Carcassonne, cuando terminéis este vídeo os podéis ir a ver uno que hice dedicado a la historia del juego, en el que el mismísimo Claude Jouron-Gret, o sea, el autor del juego, me chivó algunas cosillas interesantes sobre el diseño del juego. Y es que gracias a este Carcassonne y al Catán y a unos cuantos juegos que habían venido anteriormente, estaba bien claro que la tendencia de los gustos por la gente en los juegos de mesa había cambiado, y los Eurogamers que antes se veían como productos raros o para un nicho muy específico empezaban a entrar con más alegrías en las casas. Y de esto se dieron cuenta las editoriales como Ravensburger, que en el 1999 deciden fundar Alea, con la idea de publicar bajo este sello los juegos con más profundidad estratégica y que estaban dirigidos a jugadores más experimentados, un target muy diferente a lo que desde Ravensburger podían tener con sus jugadores más infantiles. Y su primer juego fue el Ra de Reiner Knizia, y ahora, del mismo Reiner, aparece en el año 2000 el Taj Mahal, donde los jugadores representan nobles influyentes que compiten por el control político, militar y económico en la región. El juego consta de 12 rondas y a través de unas cartas de influencia se compite por 6 diferentes poderes en cada región: la princesa, la provincia, el elefante blanco, el clero, el mongol y el ejército. El título fue muy bien recibido y junto con el Ra fue de los títulos más vendidos de Alea hasta ese momento. En las Spiel des Jahres del año 2000 recibió sus buenas nominaciones. Porque si una cosa se hizo muy bien con el sello Alea fue apostar por autores. Y lo que se piensa es que ya que estaban se podían recolectar todos estos juegos de un nicho un poco más experimentado y publicarlos en cajas del mismo tamaño, que serían como parte de una colección. Y después de este Taj Mahal y siguiendo la numeración aparece Príncipes de Florencia, de Wolfgang Kramer y Richard Ulrich en el año 2000. Y este juego consta que durante 7 rondas los jugadores asumen el papel de príncipes florentinos que contratan a artistas, científicos y arquitectos que les diseñen sus propias villas. Y junto al príncipe de Florencia se le unió el Chinatown en estos juegos más de caja grande. Y además se cogió el Hottie Toy de Klaus Teuber, publicado en el 1990, se reimprimió y se le puso el número 5 para añadirlo a la susodicha colección. Para el número 6 llegaría Comerciantes de Génova, en el 2001, de Rudiger Dort, donde el jugador es un comerciante renacentista que recorre la ciudad de Génova adquiriendo bienes y atendiendo pedidos mientras hace negocios con sus contrincantes. Pero para el número 7 de esta colección de juegos hay que pararse, porque quizás es de todos los juegos el que más renombre tuvo, porque hay que hablar de Puerto Rico, de Andreas Seizar, publicado en el 2002. Andreas era un reputado diseñador que ya había causado sensación en el 1994 cuando logró publicar el Manhattan a través de Hans im Glück. El juego fue un boom en ventas y también de reconocimientos, con muchos premios a sus espaldas. Y visto este éxito, muchos hubieran aventurado a decir que Andreas iba a estar sacando títulos a diestro y siniestro. Y vamos, razón no les faltaba, porque al poco apareció el Waldmeister. Pero para sorpresa de muchos, tras sacar este juego, el tiempo fue pasando y pasando, y los juegos no llegaban. Hasta cierto punto que la gente ya ni se acordaba de Andreas.
y aquellos que lo nombraban en algún foro decían que su mayor éxito ya había llegado con el Manhattan y que ya había dicho todo lo que tenía que decir dentro del mundillo. Pero lo que muy pocos sabían es que desde el 1986 había estado trabajando en un título de estrategia donde los jugadores asumen el papel de gobernadores coloniales en la isla de Puerto Rico durante la época de la dominación caribeña. El objetivo es desarrollar plantaciones, construir edificios y organizar producción de bienes. Cada ronda los jugadores eligen roles, gobernador, constructor, capitán, etc., que determinan qué acciones se van a realizar. Los bienes producidos pueden enviarse a Europa para ganar puntos de victoria o venderse en el mercado para obtener más dinero. El ganador es quien logra la mayor prosperidad y prestigio a través de sus envíos y edificaciones. Y para finales de los 90, Andreas le presenta la idea a Ravensburger, y ellos vieron en este un juego ideal para su sello de juegos experto Alea, y tras hacer los ajustes lógicos, termina lanzándose en el 2002 como el 7º número de la serie Big Box de esta que os estoy contando ahora. Y enseguida el juego batió récords de reconocimiento entre jugadores, posicionándose durante 5 años seguidos en la PGG como el mejor juego de todos los diseñados hasta la fecha, convirtiéndose desde ese mismo momento en un referente inmediato de esta edad de oro de los Eurogamers. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esta saga Big Box, porque hasta el 2004 salieron 2 juegos más, el Mad Mod Hunters en el 2003 y 50 Avenue del 2004, y en el futuro ya veréis que irán saliendo más y más y más, pero ninguno de estos títulos llegó a conseguir el reconocimiento de prensa y público como lo tuvo el Puerto Rico. Pero Andreas todavía nos tenía una sorpresa guardada, porque en el 2004 lanza junto con Alea un juego fuera de la línea Big Box, que fue otro pelotazo de esos años, el San Juan, que era la versión de cartas del Puerto Rico con algunas variaciones en las reglas como la falta de colonos y que no había que hacer eso de los envíos de mercancías. Y el juego gustó muy mucho, con nominaciones a cascoporros, y los que os acordaréis de aquellos años sabréis que había muchas discusiones en redes sobre cuál era mejor, que si el San Juan, que si el Puerto Rico. Y todavía sin salirnos de Alea hay que destacar algunos juegos, como el Wyatt Earp del 2001 de Mike Fitzgerald y Richard Burke, que trataba de capturar forajidos, o el Winner's Circle del 2001 de Rainer Knizia, que es un juego de apuestas de caballos. Y fuera del sello Alea, de la misma Ravensburger, llega el Java de Michael Klansing y Wolfgang Kramer, que consistía en que tú eres un gobernante de Java y debes ganar puntos de fama para construir y ampliar palacios, crear sistemas de riego y organizar festivales palaciegos. Y no sé si os estáis dando cuenta, y más habéis seguido toda esta saga de vídeos sobre la historia de los juegos de mesa, es que una cosa estaba bien clara: la tendencia de gustos estaba cambiando, y Alemania iba a ser la abanderada de esto, dando para todos los públicos juegos para que se lo pasaran pipa. Y no solamente Eurogamers, que también salieron juegos curiosos, como el Black Stories del 2004 de Holger Bosch, que este es un juego de cartas con 50 acertijos, a cual más morboso, en el que los jugadores deben de resolver los misterios haciendo preguntas. Otro que aparece en el 2003 es el Avalon de la editorial Cosmos, que era un juego de cartas sencillito en el que los jugadores colocan caballeros y magos para conquistar territorios de la mítica isla, y aquí ganaba el que consiguiera la mejor combinación en las diferentes regiones al final de la partida. Otro destacados también de la empresa Cosmos era el Drácula de Michael Rieneck, que es un juego de memoria y gestión de manos para 2 jugadores que traslada la historia de Bram Stoker al tablero, y un jugador hace el papel de Van Helsing y el otro de Drácula, y Van Helsing tiene que intentar localizar y destruir los ataúdes de Drácula, mientras que Drácula se encargaría de hacer lo que hace Drácula: zamparse a la gente. Y sin salirnos de la editorial Cosmos, vuelvo a hablar de Rainer Knizia, porque en el 2000 lo petó con un juego de aventuras que te llevaba a los mundos de Tolkien. Y me refiero a The Lord of the Rings, o sea, el Señor de los Anillos.
En su salida, el juego fue considerado como uno de los mejores juegos cooperativos modernos de aventuras. Aquí los jugadores debían de controlar a los hobbits en su camino para destruir el Anillo Único, sorteando la sombra de Sauron, en diferentes niveles como podían ser las famosas minas de Moria o Mordor, todo con un sistema de gestión de cartas bastante curioso. El título fue bastante bien recibido por la crítica, alabando principalmente la fidelidad de la obra de Tolkien, porque además el juego te ayudaba a introducirte dentro de los mundos del Señor de los Anillos, con explicaciones o textos de los libros que tú podías encontrar en las reglas. Tener presente que para ese año todavía no había salido la película de Peter Jackson y lo del Señor de los Anillos no era la fiebre que fue a partir de ese momento, y le funcionó tan bien al juego que llegó a ganar el International Game Awards del 2001, permitiéndole que le salieran varias expansiones y popularizando mucho más el género cooperativo. Y sin salirme de Alemania, podía estar horas y horas y horas hablando de la cantidad de juegos que aparecieron en el país bávaro. Y es que si Alemania siempre había sido la cuna de los juegos en Europa, ahora este principio de siglo iba a ser un auténtico locurote por la cantidad ingente de títulos que se estaban produciendo, ya fueran Eurogamers o no. Pero no voy a mentarlos todos, porque además yo sé que muchos tenéis ganas de que hable de otros tipos de juegos, pero sí que necesito que me permitáis que os hable de dos que yo creo que fueron muy importantes. El primero de ellos fue el Alhambra, producido en el 2003 y publicado por Queen Games y diseñado por Dick Henn, que te llevaba al año 1278 para construir a base de colocar losetas el Palacio de la Alhambra de Granada. Estas losetas las vas adquiriendo de un montón y tú las colocas en tu zona y dependiendo de una serie de condiciones puntúas más o menos puntos. Y este no era más que una adaptación del título aparecido en el 1992 Al Capone, que tenía una temática totalmente diferente, ya que, como os imaginaréis por su propio nombre indica, este te llevaba al Chicago de los años 20 con el Al Capone haciendo cosas suyas de gángsters. Y del segundo juego que os tengo que hablar es, poneos mano al pecho y esperad a ver si lo digo yo bien, Funkesklansder, del año 2002, editado por 2F Spiel y diseñado por Friedman Fraser, y trataba de conectar varias ciudades a través de redes eléctricas comprando plantas de energía y recursos para hacer funcionar dichas plantas. Y quizás a algunos no os suene este nombre que he dicho, pero sí las reglas. Y estáis en lo cierto, porque este Funkesklansder se reeditó en el 2004 como Alta Tensión, en una edición mucho más bonita, arreglando varios problemas que había en las reglas originales y, evidentemente, rebautizándose con un título más fácil de pronunciar. Y es que este Alta Tensión es posible que a muchos que estéis empezando hoy dentro del mundillo no os suene de nada, o los que lleváis cierto tiempo casi os hayáis olvidado de él. Pero la fiebre que había en los foros por el Alta Tensión era casi enfermiza, y el ejemplo está en que los dos mapas que traía el juego enseguida se te hacían cortos, y la gente empezó a demandar nuevos mapas y nuevas infraestructuras, y la editorial supo surtir de mucho contenido a los fanáticos, con mapas o nuevas centrales de energía, si es que se sacó una expansión con el condensador de flujo de Regreso al Futuro, en el cual muchos íbamos como locos buscándola. Y es que este Alta Tensión, para mí, creo que fue el inicio del FOMO tan famoso hoy en día. Y ahora sí que sí, vamos a dejar a Alemania para continuar en Europa. Pero no nos iremos a Inglaterra o España, no, ahí ya iremos un poco más adelante. Ahora nos vamos a visitar el país de la bota, Italia. Porque los italianos nos dejaron títulos bastante interesantes, ¿para qué negarlo? Mira, si a ti te van los juegos de hacer la puñeta, pues ahí tenías el Bang de Emiliano Siciarra. Este juego que va entre medias de un juego de roles ocultos y pegarse tiros en el lejano oeste causó furor desde que vio la luz en el año 2002, destacando por su frescura y lo de la mezcla de roles ocultos con su ambientación del spaghetti western italiano. Y aunque algunos critican su dependencia del azar y la eliminación de jugadores, la verdad es que se convirtió en un clásico moderno con múltiples expansiones e ediciones.
Otro gran título con sello italiano fue el Winds of War Famous Ace del 2004. Este juego de mesa de miniaturas con cartas, diseñado por Andrea Angiolino y Pier Giorgino Paglia, fue publicado por Nexus Editors y recrea combates aéreos en la Primera Guerra Mundial, donde los jugadores manejan cazas históricos usando cartas de maniobras para simular el movimiento en el aire. El desarrollo nació de la pasión de Angiolino por la aviación y los wargames, ya que él buscaba un sistema ágil que eliminara cálculos complejos y midiera la distancia con cartas en lugar de reglas y hexágonos. Y la primera edición fue, la verdad es que sencillita, centrada en aviones famosos de la época, de ahí lo del título de Famous Ace. Y la recepción fue muy buena en la comunidad de wargames y jugadores de mesa. Se destacó su accesibilidad y realismo ligero, lo que le permitió atraer tanto a expertos en historia militar como jugadores casuales. Su éxito generó varias expansiones y más adelante se reeditó con el Winds of Glory, consolidándose así como referente en juegos de combate aéreos. Además, fue tal la repercusión que tuvo que desde Fantasy Flight Games tomaron algunos conceptos de este juego para lanzar el X-Wing, el juego de miniaturas, ahí por el año 2012. Pero si hay un juego sonado, pero sonado, que salió de parte de los italianos fue La Guerra del Anillo, en el 2004. Este título de control militar y diplomacia que recrea una de las batallas más emblemáticas del mundo del Tolkien fue diseñado por Roberto Di Maglio, Marco Maggi y Francesco Nepitello, como el deseo de los autores de montar en un solo juego toda su fascinación por los mundos del Señor de los Anillos. Para este se usaron dados de acción para limitar las opciones y reflejar la incertidumbre de los acontecimientos, algo que fue muy innovador en su momento. Y anda que no gustó el juego a la crítica, que lo aclamó por ser uno de sus juegos más temáticos y envolventes jamás publicados hasta la fecha. Fue nominado a un montón de premios, ganó el International Games Awards del 2004 y la gente... Vamos, este juego se ha mantenido con un estatus de clásico moderno de los wargames hasta el día de hoy, y su reedición del 2011 aún fue todavía mucho más aclamada. Y es que este juego de la Guerra del Anillo es un juegazo, que si te van los wargames o te gusta Tolkien, tú lo tienes que probar. Dejamos a Italia, pero no salimos del Mediterráneo, porque nos vamos a la tierra de este servidor de ustedes que les habla, España. Y estos años la cosa fue un poco más tranquilita, porque a ver, ahí estaba Edge cerrando sus acuerdos con Fantasy Flight Games para traer juegos muy chulos a esta región. Pero a la par de Edge estaba el señor Joaquim Dorca, dispuesto a poner el panorama patrio patas para arriba. Joaquim tenía bastante experiencia dentro del sector como responsable de marketing en empresas como Borràs Plana o Martínez y Roca. Kim fue uno de los que apostaron dentro de Borràs por traer el Dragones y Mazmorras. ¡Ahí es na! Y para principios del siglo se le ofrece la oportunidad de montar en Iberia, o sea, España y Portugal, una delegación de la compañía fundada en Brasil en el 1987 por Walter Misaru, Mauro Martínez dos Prezos y también su esposa Débora y Douglas Quinta Reis. Esta empresa, de la que ya os hablé en vídeos pasados, es Devir. Ya a principios de siglo lo estaban petando en Brasil gracias a que tenían los derechos de comercialización del Magic y el Pokémon. Y como querían expandirse a otros territorios, contactan con Joaquim, con el que tenían una buena relación, y le ofrecen la posibilidad de montar la delegación de Devir Ibérica para vender, sobre todo, las cartas del Pokémon. Y ahí que se fue el Joaquim con su equipo comercial, que se trajo de diferentes personas que conocía, y para arriba y para abajo estuvieron colocando las cartitas del Pokémon por toda España. Y Kim al principio hacía lo que desde la central de Brasil le decían, mover cajas de Pokémon, pero él tenía otras miras. Y para el principio de siglo se va un día a la feria Essen, y ahí, tomándose unos margaritas,
consigue cerrar un acuerdo con Cosmos para licenciar en España El Señor de los Anillos de Rainer Knizia, del que os he hablado antes, y, con el juego en mano, empieza a pasearlo junto con su red comercial, visitando a diferentes jefes de compras de las principales cadenas del país, como eran el Corte Inglés o el Toys R Us, para venderle ese juego que era bastante raro para ellos, porque intentar hacer entender a un comprador que se pensaba que los juegos de mesa empezaban y se acababan en el Monopoly, que esto del Señor de los Anillos tenía tirón, les costó lo suyo. Pero cuando consiguieron meter el juego en los lineales, no veas tú el exitazo de ventas que supuso aquí en España. Y esto le permitió a Kim, delante de los de Devir Brasil, poder seguir apostando en otros juegos. Y el siguiente juego llegó al año siguiente, donde cierra un acuerdo para traducir el Carcassonne. Pero para rematar la cosa, ese mismo año se consigue comprar la licencia a una pareja de jubilados alemanes de un juego alemán que no se estaba moviendo lo suficientemente bien como la empresa madre quería que se moviera. Y este juego fue el Catán. Y con el Catán y el Carcassonne en el portfolio de Devir, no veáis la de unidades que llegaron a venderse, sobre todo del Catán. Y en este corto periodo de tiempo, Devir se había conseguido hacer un nombre destacado dentro del mercado de los juegos de mesa de España. Y poco a poco... Bueno, de Devir ya hablaremos como se tiene que hablar en un vídeo dedicado solo a ellos. Porque ahora nos tenemos que ir a Holanda. ¿Y sabéis lo que estaba petándolo en Holanda? Pues un juego de fútbol. ¿Cómo va a ser si no en el país del Johan Cruyff que no lo pete un juego de fútbol? Pues este era el Street Soccer, aparecido en el 2002. Un juego sencillo que recreaba los partidos de fútbol callejero entre dos equipos de 5 jugadores. El título fue diseñado por Cornel van Mors y publicado por Thaury. El movimiento del balón se determina mediante tiradas de dados, pero las decisiones tácticas del jugador definen de la estrategia de cada uno de los jugadores. En cada turno representa un minuto del juego y la partida dura unos 25 turnos, más o menos. El reglamento es sencillo, pero ofrece mucha profundidad en la colocación y anticipación de jugadas. Y como el juego era sencillo, original, rápido y barato, en nada se convirtió en un título de culto entre los jugadores deportivos amantes de los juegos de mesa. Y venga va, que me quedan solo 2 países para dejar Europa. El primero de ellos va a ser muy rápido, pero muy rápido. El Reino Unido. Porque en el país de nuestros piratas favoritos aparece en el 2001 el Hive, diseñado por John Janney, que es un juego abstracto de estrategia para 2 jugadores sin tablero. En este, cada jugador controla fichas con insectos donde cada especie tiene un patrón único de movimiento. El objetivo es muy simple. Uno ha de rodear completamente la abeja reina del oponente sin importar quién aporta las piezas al cerco. La ausencia de tablero hace que la colmena se forme de manera orgánica durante la partida. Y el juego, como era sencillito de aprender y también muy barato, pues fue muy bien recibido. Y si tú no lo has probado, yo creo que le deberías de dar un tiento. Y ya que estamos en el Reino Unido, a lo mejor pensaréis que hablaremos de Games Workshop. Y bueno, a ver, habrá que hablar, porque toca hablar. Pero ya os digo yo que muy poco hay para mentarlos, porque aquí los de Games Workshop estaban que es el Warhammer para aquí, o el Warhammer para allá, y de ahí no los saques, ¿eh? Pero, para ser sinceros, sí que es verdad que una cosa que aunque tenía airecito del Warhammer, puedo nombrarla. Porque me estoy refiriendo al juego de estrategia de la Tierra Media, El Señor de los Anillos, del año 2001. Y bueno, a ver, que yo creo que ya sabéis del juego que me estoy refiriendo, que básicamente esto era una mezcla entre el Warhammer 40k y el Fantasy dentro de los mundos de la Tierra Media. Y es que aquí los de Games Workshop estuvieron muy vivos para cerrar un acuerdo con Peter Jackson cuando se enteraron que tenía intención de hacer las películas de La Señor de los Anillos. Y así que empezaron a montarse unas reglas entre Alessio Cavatore y Rick Priestley
para llevar todo el conglomerado del Warhammer a los mundos de la Tierra Media. Y el juego, la verdad, es que gustó bastante, porque supo atraer muy bien a los fanáticos del Warhammer y también a todos esos que desde la salida de las películas del Señor de los Anillos pues empezaron a darle cariño y amor a los mundos del Frodo y del Aragorn. Pero además, otra de las cosas que fue un gran acierto de marketing es cuando en el 2002 se publica el coleccionable de Tierra Media, que aquí en España vino de la mano de Agostini. Este coleccionable de unos 91 números te ayudaban a adentrarte dentro del mundillo de las miniaturas del Señor de los Anillos, y cada 15 días tenías un fascículo que te traían miniaturas o pinturas y que te enseñaba a pintar, estrategia, las instrucciones y un poquito del lore, y también salían cosillas de la película. Todo esto era una maravilla y enganchó a muchísima gente a esto del juego del Señor de los Anillos, hasta tal punto que hay gente que considera que este fascículo de la Tierra Media es un juego independiente al Tierra Media, el Señor de los Anillos. Y ahora, para finalizar de Europa, hablaremos de Francia. Porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que nuestros amigos de las baguettes nos tenían preparados 3 auténticos juegazos? El primero de ellos es el famosísimo Hombres Lobo de Castoto Negro, diseñado por Philippe de Palais y Hart Marley, y no es más que una variación del juego ruso Mafia, pero llevado a una aldea de la Francia medieval. Y por si no sabéis del juego que hablo, esto es el juego de roles ocultos por excelencia, donde te puede tocar ser un hombre lobo o un aldeano. Y si eres un hombre lobo, cuando cae la noche tienes que zamparte a un aldeano, y cuando se hace de día, todos los jugadores tienen que votar cuál es el hombre lobo. Así, tal cual, si es que además tú este juego lo puedes jugar con una baraja de cartas cualquiera. Pues Philippe y Herbert se montaron un juego muy chulo que fue nominado a los premios Spirit des Gens del año 2003 y ha calado tanto que hasta se ha sacado recientemente una película. Que bueno, la película está ahí. Venga, pasemos al siguiente juego. Saboteur, del año 2004, de Frederick Morshill, o lo que viene a ser el juego donde haces de enano minero y te peleas con otros enanos mineros para ser aquel que encuentre más oro de la mina. Y esto lo vas a hacer cavando. ¿Y cómo cavas? Pues poniendo cartas en un camino que vas descubriendo poco a poco a medida que vas añadiendo cartas. Y por si fuera poco, cuando añades estas cartas te pueden servir para hacer la puñeta a tu rival. Y para terminar, en Francia, tengo que ponerme la mano en el pecho para hablar de Ciudadelas. Este juego nace de la mente del bueno de Bruno Faiducci, que quería hacer un juego donde los jugadores construyeran ciudades mientras se apuñalaban políticamente entre ellos, todo esto en unas partidas que fueran rápidas. Durante la concepción del juego, Bruno buscó un equilibrio entre estrategia y caos, inventándose unos roles propios de la época medieval que tuvieran interacción real entre ellos, como el asesino, el ladrón, el condotierro, el arquitecto o el rey, cada uno con sus propias características propias, como por ejemplo, el ladrón podía robar a otros jugadores, el arquitecto iba a poder construir más distritos. La idea era muy simple. Al principio de cada ronda, tú ibas a escoger un personaje en secreto, y luego le pasabas el mazo al jugador de tu lado, que escogería otro personaje de los que quedaban. Y ahí se iban cogiendo personajes hasta que todos los jugadores habían escogido uno. Acto seguido, se van descubriendo de forma ordenada cada uno de los personajes, nombrando lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el primero en actuar era el ladrón, y aquel que había escogido el ladrón tenía que decir: yo soy el ladrón y quiero matar al que haga de rey. A continuación, tenía que escoger o coger una carta de distrito o 2 monedas, y al finalizar el jugador decidía que si quería y podía, construía un distrito. Una vez acabado su turno, le tocaba el turno del asesino. El siguiente iba a ser el mago, y así suma y sigue. Y aquel jugador que fuera el que más puntos tuviera después de que un jugador sea el primero de construir 8 distritos, era el ganador.
Y menudo juego más chulo. Aunque con este juego ha pasado como otros que ya habéis visto en el vídeo de hoy, que su recepción en el momento fue brutal. Y sí que es verdad que a día de hoy seguramente ya está superado y que hay juegos que estoy convencido que le dan miles de vueltas. Pero las partidas que te pegabas tú a este clasicazo son difíciles de olvidar. Y desde aquí vengo a reivindicar al Ciudadelas para que vuelva a ser uno de esos juegos que se tienen que recomendar cuando alguien te dice: oye, ¿qué juego me recomiendas para empezar en esto del mundo de los juegos de mesa? Pues ya sabéis, recomendar el Ciudadelas. Y ahora, ya, sí, se acabó Europa. Vámonos a América. Pero ojo, que he dicho América, ¿eh? No Estados Unidos, no, América. Que vamos a irnos a Chile, porque me hace mucha ilusión hablaros de mitos y leyendas. Estoy convencido que muchos de los que vais a ver este vídeo os pasará lo mismo que a mí me pasó cuando escuché por primera vez mitos y leyendas. Que digáis, ¿lo cual? Pues os voy a decir una cosa, este es el juego que más me han pedido que le dedique un vídeo desde que llevo haciendo esto de los documentales sobre la historia de los juegos de mesa. Y cuando he ido investigando sobre el susodicho, he entendido perfectamente el por qué hay tantas peticiones. Y es que en Latinoamérica, y especialmente en Chile, que es de donde se originó en el 1999, el mitos y leyendas es todo un mito. Ahí que va. La historia comienza con la editorial Salo, y en concreto con su dueño, Iván Cardemil, y como el tema del ovni estaba muy de moda para esos años, decide lanzar un álbum, lo que aquí en España se conoce como álbum de cromos o figuritas en otros países. Y en Chile se le conoce como álbum coleccionable. Y este álbum es el álbum coleccionable de Invasión Alien. Un año después, como veía que se había vendido bien, saca una segunda parte, por así decirlo, con una temática diferente, a la que llamó Mitos y Leyendas. Y para este, como su propio nombre indica, tenía como idea introducir a los niños en el conocimiento de las leyendas que habían en diferentes países. Los cromos tenían unos pequeños textos donde se daba la información, y las ilustraciones de las cartas eran muy trabajadas, pero mucho. Quizás, posiblemente, eran lo más llamativo de todo. ¿Y qué pasó aquí? Que Iván Cardemil tenía miedo que la colección no se vendiera, y pide a su equipo creativo que aportaran ideas para intentar incentivar las ventas. Y uno de los artistas de la empresa, Mauricio Herrera, propone hacer un juego complementario de tan solo 24 cartas, que acompañaría a este nuevo álbum, a lo Magic, y que se usarían las ilustraciones de mitos y leyendas. Y la idea a Iván le gustó, así que se va a buscar a José Luis Muñoz, que había ganado varios torneos de Magic, y le asigna la misión de escribir las reglas para este juego. Y José Luis estuvo ahí, dale que te pego, mientras por otro lado había un puñado de ilustradores haciendo dibujitos muy chulos para el juego. Mauricio Herrera, David Bueno, Waldo Retamales y Cristian Aguirre fueron los que le dedicaron su tiempo. ¿Y sabéis qué pasó? Que la idea aquella de 24 cartas fue creciendo y a los pocos meses habían diseñado más de 150, con lo que casi que tenían un juego independiente. Y además con unas reglas muy chulas. Y con estas, que el 30 de junio del año 2000 sale a la venta las 126 cartas bajo el título de Mitos y Leyendas, el reto, y estas se centraban en la mitología nórdica y griega, con Odín y Zeus como protagonistas. Las cartas se iban a componer de aliados, talismanes y oros, y el objetivo del juego era muy sencillo: reducir los puntos del castillo de tu rival a 0. Cada jugador construiría un mazo con un mínimo de 60 cartas que robaría para ponerlas en su mano, y para jugarlas tenía que utilizar oros, y cuando tú la jugabas pues podías atacar a los rivales. Así, fácil, sin complicaciones. Esa combinación de ilustraciones chulas y reglas sencillas, unido a un precio muy económico, hizo que el Mitos y Leyendas se vendiera muchísimo más que los otros tres grandes potentes de esto de los juegos de cartas, o sea, el Pokémon, el Magic o el Yu-Gi-Oh! Para que os hagáis una idea,
un mazo de cartas de mitos y leyendas costaría unos 50 céntimos, mientras que el juego del Pokémon o el Yu-Gi-Oh! Serían unos $3 por sobre. Así que, ¿qué hacían los papás? Pues si quieres un juego de cartas, te vas a por el de los 50 céntimos, que es más barato. Y claro, medio Chile estaba invadida por cartas del mitos y leyendas. Y como se vendió tanto, ya había tanto entusiasmo y ya se estaban generando torneos, pues ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar, que aparecieron expansiones. Cada una de estas expansiones iban a tener diferentes mitologías y se dividieron en 2 bloques. Y todas estas se vendían a cascoporro. Expansión nueva que se anunciaba, expansión que se agotaban las cartas. Y cuando el juego decidió salir a México, ya ni os podéis imaginar la locura que supuso esto, porque además los de Salo estuvieron muy vivos y la temática que decidieron para ese ciclo que se iba a salir en México era propia de los mitos y leyendas de las culturas mexicanas. Pero no todo es perfecto, y también en Salo cometieron algunos errores, con una expansión donde las cartas que aparecían eran tan potentes que inhabilitaban las cartas anteriores. Y también el intentar meterse en el mercado anglosajón pues no le sentó muy bien. Pero bueno, entre una cosa y otra, el juego se iba vendiendo. Y a pesar de que en 2010 Salo cerró puertas por entrar en bancarrota. Pero como el mitos y leyendas era casi como cultura popular en Chile, pues en el 2014 la empresa Club logra hacerse con los derechos. Y son suyos hasta fecha de hoy. Y creedme lo que os voy a decir. Buscad información sobre mitos y leyendas. Ríete tú si hay fama del Magic, el Yu-Gi-Oh! O el Pokémon en España. Lo que tiene mitos y leyendas es único. Y no me refiero a nivel de ventas, no, sino que me refiero al cariño que se le tiene al juego, especialmente en Chile y México y otros países de Latinoamérica. Y este cariño debería de servir de ejemplo a muchos de nosotros que tendemos a veces a menospreciar nuestro producto patrio. Y yo, desde aquí, me tengo que quitar el sombrero porque pocas veces se ve tanta unanimidad hablando con amor por un juego como el que yo he llegado a ver por el mitos y leyendas. Y desde aquí solo puedo decir que a toda la comunidad del mitos y leyendas, bravo, 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 por el cariño que le tenéis al juego y por lo bien que sabéis transmitir ese cariñazo, que yo tengo que dedicarle un vídeo a este juego solamente para vosotros, que no sé cómo lo haré, porque tiene que ser un vídeo que esté a la altura de lo que está en mitos y leyendas. Dicho esto, nos subimos al avión y nos vamos al norte de América, a Estados Unidos, para seguir hablando de juegos de mesa. Pero no vamos a hablar de autores, ni de juegos o de editoriales. Ya hablaremos de eso. Ahora vamos a hablar de una página web que todos conocéis, la BGG. En enero del año 2000, Scott Alden y Dirk Solko, dos amantes de los juegos de mesa, se montan un portal para hablar de juegos de mesa. Pero aquí no solamente habrían análisis, foros u artículos. Aquí iba a haber mucho más. Fichas de juegos con toda la información de lo que se compondría el título. Desde el editor, el diseñador, año de publicación, número de jugadores, un breve resumen de lo que trataba el juego, mecánicas y muchas más cosas. Aparte, los visitantes de la página podían dejar comentarios sobre lo que les parecía el título. Vamos, que los usuarios podían interactuar entre ellos. Pero además se montan unos rankings tops para que los visitantes pudieran decidir qué juego era mejor en cada una de las categorías. Y sobre todo, hay un potente buscador que te permitía buscar un juego a base de una serie de criterios. Y toda esta interacción y que fueran los mismos usuarios del portal y no los supuestos analistas expertos los que decidieran sobre los juegos hizo que la BGG poco a poco fuera creciendo más y más y más a nivel de gente que la seguía diariamente. Y como Scott y Dirk no se podían estar quietos, pues deciden mejorar todavía con mejores características las fichas de los juegos, poniendo la dificultad del título o que los jugadores pudieran puntuar qué tan bueno les parecía.
y la posibilidad de colgar ficheros para mostrar tus propias reglas caseras y muchas más cosas que se fueron añadiendo con el tiempo, hasta el punto que a día de hoy la BGG es un referente mundial en el mundo de los juegos de mesa, otorgando sus propios premios a los juegos que ellos consideran más destacados o a los diseñadores que mejor se lo han currado. Y viendo todo esto, a uno no se le ocurre más que maldita suerte no estar uno en el lugar y en el momento adecuado y encima hacerlo bien. ¿Quién hubiera podido tú? Y a nivel de juegos de mesa, ¿qué? ¿Cuál era el panorama? Bueno, digamos que si en Alemania lo que estaba petándolo eran los Eurogamers, ahora aquí en Estados Unidos había que darle la bienvenida a esos conocidos como Ameritrash. Para situarnos, a partir de ahora ya definitivamente tenemos que dejar de lado a Milton Bradley y Parker Brothers. Estos ya creo que ya han pasado a mejor vida. Y como ellos, otras tantas empresas que nos han acompañado hasta este camino de hoy. Pero todavía quedaban algunas que en el pasado hicieron sus cosillas y todavía no habían dicho su última palabra. Como por ejemplo Avalon Hill, que ahora estaba metida en todo el conglomerado de Hasbro. Y lo que parecía es que los de Hasbro no acababan de tener claro qué iban a hacer con la licencia de Avalon Hill. En el 1998 la habían puesto bajo el paraguas de su filial de videojuegos, Hasbro Interactive, a ver si la cosa funcionaba, pero que no había forma, no terminaba de arrancar. Y en el 2001, Hasbro Interactive fue vendida a Infogrames, pero no así Avalon Hill, que se quedó fuera del acuerdo. Y entre idas y venidas, finalmente, en el 2004, Hasbro transfirió el control de Avalon Hill a una de sus subsidiarias, Wizards of the Coast. Y aquí, con Wizards, parecía que Avalon había encontrado un sitio más orgánico para ellos. Durante todas estas movidas, en Avalon se lanzan expansiones para su mega éxito Axis Annihilation y también el juego de guerra de Star Wars Queen Gambit en el año 2000, que básicamente basaba todo en la batalla final en Naboo del episodio 1, en un juego de 155 miniaturas de plástico bien bonitas, y que, como ya estáis viendo en las fotos, tenía unos escenarios en 2 niveles bastante curiosos. Pero su juego más llamativo fue el Betrayal at House of the Hill del año 2004, diseñado por Bruce Glasgow, que este es un juego de mesa de exploración y terror donde los jugadores construyen una mansión embrujada a medida que la recorren. Al avanzar, uno de los jugadores se convierte en un traidor que desencadena una de las muchas historias de terror posibles que podías encontrar en el juego. El resto de jugadores luchan para sobrevivir y derrotar al traidor antes de que sea demasiado tarde. Y este es un juego de terror que te lo vas a pasar pipa si entre tus compañeros de juegos hay gente que le guste a este mundillo. Otra de las empresas antaño referentes, o que por lo menos habían dado algo que hablar en el pasado, era Steve Jackson Games. Y a diferencia de Avalon Hill, Steve Jackson Games sí que tenía más o menos claro por dónde tirar, pero lo que ellos no sabían es que para el año 2000 iba a traer lo que sería su juego más vendido y conocido en todo el mundo. Un juego que se diseñó como una gamberrada que, la verdad, no tenían muchas esperanzas en él, pero cuando salió se convirtió en obligatorio en todas las cantinas universitarias. Y me estoy refiriendo al Munchkin. Creado por el mismísimo Steve Jackson como una sátira de los juegos de rol, en este los jugadores toman los roles de los llamados Munchkin. Y a medida que avanzan la partida, pues aparte de conseguir mejores componentes o armas o hechizos, también pueden cambiar de roles o razas. La idea de Steve Jackson con este juego era reírse de la competitividad de los juegos de rol clásicos, pero trasladándolo a un juego ligero, pensado en hacerse la puñeta entre los jugadores, con mucho humor. El arte estuvo a cargo de John Kovalic, cuyo estilo cómico se convirtió en parte inseparable de la identidad del juego. Y para jugar la verdad es que era muy sencillo, porque tú como jugador empiezas siendo un aventurero de nivel 1 y en tu turno abres una puerta para enfrentarte a monstruos o encontrar cartas. Cuando tú derrotas a los enemigos o usas tesoros, los jugadores suben de nivel y se equipan para hacerse más fuertes. Y el objetivo era intentar llegar al nivel 10.
y de mientras tus contrincantes pues te pueden hacer la puñeta o quizás negociar contigo para intentar derrotar a algún monstruo. El juego ganó el Origin Awards al mejor juego de cartas tradicional en el 2001 y desde entonces ha tenido un éxito masivo. En 2007, Munchkin representaba más del 70% de las ventas de Steve Jackson Games, convirtiéndose en el título que sostuvo a la editorial durante años. Su crecimiento fue espectacular gracias a numerosas expansiones numeradas, cajas recopilatorias y decenas de versiones temáticas que te llevaban el juego a licencias tan famosas como Cthulhu, Warhammer o Batman. Y es que, reconocerlo, ¿quién de vosotros no se ha echado una partida al Munchkin? Pero no solamente Steve Jackson Games intentó locuras. Los de Wizards of the Coast, que ahora formaban parte de Hasbro, también hicieron sus cosillas. A pesar de que estaban vendiendo un montón con el Magic y con el Pokémon, ya ni te cuento de la ingente cantidad de dinero que les caía en Estados Unidos, en el año 2004 prueban suerte con otro juego de cartas, esta vez basado en un manga ya conocido, Duel Masters, y de esta forma es como sacan el Duel Masters Trading Card Game. Este juego de cartas trataba en que cada jugador invocaba criaturas de 5 civilizaciones elementales y lanzaba conjuros usando una especie de maná generado al girar cartas. El objetivo era romper los 5 escudos del oponente y asestar un golpe final. Sí, que esto viene a ser como un Magic the Gathering, pero a lo sencillo. Y aunque tuvo cierto éxito en Estados Unidos y parte de Europa, donde de verdad se vendió un porrón de copias fue en Japón. Y así estuvo vendiendo sin parar hasta que en el 2012 pues recibió una reimpresión al nombre de Kaijuru. Así que si tú quieres buscar este juego, no busques por Duel Masters, buscas por Kaijuru. Y otra empresa que ya había nacido en el siglo pasado, esta vez sí, bastante más nueva, es Fantasy Flight Games, que ellos seguían trayendo juegos extranjeros a Estados Unidos, como el Ciudadelas, la Guerra del Anillo o el Winds of War, y aparte sacando sus cosillas. Por ejemplo, el Warcraft The Board Game del 2003 de Kevin Wilson, que adaptaba el famoso videojuego de estrategia en tiempo real al tablero. Los jugadores controlan facciones como orcos, humanos, elfos o muertos vivientes, expandiendo territorios, recolectando recursos y construyendo ejércitos. Y el objetivo es conquistar áreas estratégicas y derrotar a los rivales mediante combates tácticos y gestión de recursos. Otro juego que también vino de cosecha propia fue el Juego de Tronos del 2013 de Christian Petersen y Kevin Wilson, que como ya deduciréis, está basado en la saga de George R.R. Martin, y cada jugador controla una de las grandes casas de Poniente y lucha por conquistar castillos y fortalezas mediante diplomacia, intriga y guerra. El objetivo es expandir el poder de tu casa a lo largo del mapa antes que lo logren tus rivales. Un tercer título destacado es el Roundbound de Darrell Hardy y Martin Wallace, que es un juego de aventuras ambientado en los mundos de Terrinoth, donde los jugadores encarnan a héroes que viajan por el reino. Durante la partida, exploran el mapa, completan misiones, luchan contra monstruos, acumulan oro y experiencia para mejorar sus habilidades y equipo. Cada decisión abre caminos distintos, combinando exploración, combate y desarrollo de personajes. El objetivo final es derrotar un poderoso enemigo que amenaza el mundo ante los demás aventureros. El siguiente juego es La Llamada de Cthulhu, el juego de cartas coleccionable de Eric M. Lang, un juego de cartas coleccionables inspirados en los mitos de Lovecraft, donde cada jugador dirige facciones con investigadores, sectarios o monstruos compitiendo por el control de historias clave mediante mazos personalizados. El juego mezcla gestión de recursos, enfrentamientos y efectos de locura que reflejan el horror cósmico. El objetivo es generar 3 historias antes que el rival, representando victorias narrativas sobre fuerzas más allá de la comprensión humana. Doom The Board Game del 2004 de Kevin Wilson, y que ya estaréis imaginando que adapta el clásico videojuego de disparos a un tablero, esta vez modular,
donde un jugador controla a las hordas malotas, mientras los demás jugadores son marines espaciales que intentan cumplir misiones en un complejo invadido por bichos. Y del que, por cierto, en este mismo canal tenéis un vídeo sobre la historia del juego que me quedó muy chulo. Bueno, ¿por qué os he mentado estos juegos precisamente? Porque por sí solos se puede decir que sí tienen su derecho de ser mencionados, porque son bastante chulos. Pero si han sido importantes no solamente por Fantasy Flight Games, sino para la industria de los juegos de mesa, es por lo que aportaron en el futuro. Mirad, gracias a las ventas del Warcraft The Wargame, a Kevin Wilson se le dieron más responsabilidades dentro de la compañía, y suyos son juegos como la segunda edición del Arkham Horror junto a Richard Lanius, el Descent, el Símbolo Arcano o la tercera edición de La Furia de Drácula. Como Game of Thrones vendió tanto, hizo ver a Christian T. Petersen, el dueño de Fantasy Flight Games, que había que apostar por IPs que, a pesar de que le costaran una pasta las licencias, acabarían siendo rentables, y de esta forma es como empieza a pelearse para atraer a Fantasy Flight Games marcas tan famosas como El Señor de los Anillos, Marvel o Star Wars. Gracias al éxito del Roundbound, y como gustó mucho el trasfondo, Fantasy vio en los reinos de Cerrinot un filón a explorar y comenzó a hacer crecer todo este universo con otros juegos como el Descent, el Rune Wars, también implementó el Discworld a este mundillo, el Battle Wall, el Rune Wedge y muchos otros. La llamada de Cthulhu, el juego de cartas coleccionable, fue el primero de muchos otros juegos de cartas que Fantasy Flight Games tuvo en su portfolio y dando el pistoletazo de salida al tiempo a la concepción de lo que años más tarde se acabaría convirtiendo en los LCG. Además, su autor, Eric M. Lang, pudo curtirse lo suficiente como para que al día de hoy sea uno de los diseñadores de juegos de mesa que más alegrías nos ha dado a muchos. Y el Doom, el juego de mesa, se convirtió y sirvió de base a un juego que yo creo que muchos conocéis, el Descent, y también del Star Wars Imperial Assault. Pero como esto de los juegos de mesa estaba dando pastuqui, pues era cuestión de tiempo que aparecieran nuevas empresas. Y una de estas fue Twal Creations Inc. Y posiblemente estaréis diciendo, ¿Twal qué? Pues si yo os digo zombies, ¿a qué ahora sí? A ver, para pensar en este Zombies del año 2001 hay que meterse en la época en la que salió, que cuando lo hizo, yo incluido, nos enamoró, porque es una cafrada de juego que no se había visto tanto hasta ese momento. Aquí los jugadores compiten por escapar de una ciudad infestada de muertos vivientes. Cada turno los jugadores sacan una loseta de ciudad que colocan donde quieren. Aparecen zombies en la loseta y luego tú mueves tu peón para luchar contra zombies e intentar llegar al helipuerto para lograr escapar y ganar la partida. El juego combina estrategia, azar, combates directos y hacer la puñetas tus rivales. Y esto puede parecer muy bonito, pero la realidad es que las miniaturas, su calidad no es que fuera muy buena, que se diga, y las losetas esas que tú utilizabas para montar el tablero eran tan delgadas que al mínimo soplido salían volando. Pero a pesar de estas cosas, en el momento de la salida del juego, la verdad es que gustó mucho, tanto que no paraban de salir expansiones. Me parece, así de memoria, que hay unas 15 expansiones numeradas, en la que te podías encontrar perros zombies, niños zombies, zombies fosforitos, zombies rápidos, payasos zombies, hasta había una que parecía la cabaña de Evil Dead. Y que sí, que es verdad, que jugado hoy en día es posible que te dé pavor el juego, y no precisamente por la temática, sino por el juego en cuestión. Pero ¿qué os queréis que os diga? Que yo a este le tengo mucho cariño, y que si dejas un poco de lado estos impedimentos que yo te he dicho, la verdad es que, bueno, te lo puedes pasar bien. Y otra cosa, que si buscas un poco por ahí, lo puedes encontrar a un precio insultantemente barato. Y para terminar el vídeo os tengo que hablar de una empresa recién fundada, Days of Wonder. En 2002, en Los Altos, California, Mark Kaufman y Eric Hauptmann, dos técnicos de Silicon Valley, deciden usar el dinero que Eric había conseguido al vender su empresa 3D Ray Dream
para probar suerte en el mundo de los juegos de mesa. Y esto vino porque Eric era un fan loquísimo del Gun of Four, un juego que consistía en deshacerse de todas tus cartas y que había salido en el año 1990, y desde hacía un tiempo estaba siendo distribuido por la editorial francesa Dark Out. ¿Pero qué pasó? Que en el 2002 Dark Out chapa, y como él quería seguir regalando copias a sus amigos, no se le ocurre otra cosa que comprar los derechos al autor del juego y se monta Days of Wonder. Y aparte de este, fue trayendo otros juegos que consideraba que tenían su cuota de mercado en Estados Unidos. Pero él tenía en mente hacer algo diferente a lo que se veía en su país. Lo que Eric quería era publicar juegos al estilo europeo, pero con una mejor producción. Vamos, que lo que él quería era producir Eurogames, pero más bonitos. Y ahí que se puso a buscar juegos que le encajaran. Uno de los primeros del catálogo fue el Pirates Cove del año 2002, que había sido publicado por Amigo Spiel, y le gustó tanto esto de hacer de pirata que compró los derechos para sacarlo en Estados Unidos, y así fue en el año 2003, y que le dio bastante dinero y a demostrarle que aquí había un mercado que se podía potenciar. Y el ejemplo de que Mark y Eric supieron que sí, que no se habían equivocado en este negocio, fue con los dos juegos que vienen a continuación. El primero, aparecido en el 2004, el Memoir 44. De aquí se marcaron un buen punto dentro de la comunidad, porque este juego diseñado por Richard Borg es un juego de mesa de estrategia histórica que recrea las batallas de la Segunda Guerra Mundial mediante miniaturas y tableros modulares. La idea le surgió a Borg como una versión simplificada y accesible de sus wargames clásicos, combinando táctica y narrativa histórica. Los jugadores aquí dirigen ejércitos en escenarios inspirados en hechos reales, usando cartas de comando para mover tropas y atacar. Comercialmente fue un auténtico éxito porque era un wargame fácil y bonito, y consolidó a Days of Wonder como una editorial de referencia. Pero su gran éxito, gran éxito, que a día de hoy no se ha podido revalidar, ha sido el que también aparece en el 2004 y es, mano al pecho una vez más, el aventurero Salteden. A ver, la historia del juego la podéis encontrar en el canal, que os invito también a verla cuando acabéis de ver este vídeo, pero os la voy a contar así a lo rápido. Alan R. Moon estaba un día caminando por el parque dándole vueltas a ver qué podía hacer con un diseño de un juego de trenes que había hecho que no le acababa de funcionar. Y de golpe le viene la inspiración y decide hacer una serie de cambios. Y con esta idea en la cabeza, Alan se va corriendo a su casa y hace esos pequeños cambios. Los enseña a sus amigos y a estos les gustaron tanto que le dijeron: Alan, esto tienes que publicarlo. Y Alan se puso manos a la obra a buscar una editorial que quisiera apostar por este juego de trenes. Y ahí es donde estaban los de Days of Wonder, que vieron enseguida el potencial en este aventurero Salteden. Y puliendo un poquito y dándole muy bueno y puliendo un poquito el arte y cambiando algunos componentes a otros de mejor calidad, lo tenían todo listo para sacarlo a la venta en ese mismo 2004. Y al principio el juego en Estados Unidos se vendió bien, se puede decir que bien, pero el pelotazo vino cuando deciden venderle 600 unidades a un distribuidor alemán que se lo llevó al país bávaro. Y tal como entra por la puerta el aventurero Salteden y lo enseña a la gente, de estos se vuelven loquísimos. Y en nada comienza a crecer más y más la demanda del aventurero Salteden. Y para noviembre del 2004 había una estimación de ventas de 250.000 copias. Y por si esto no fuera suficiente, se llevó el reconocimiento al Spiel des Jahres del año 2004. ¿Y cómo se tradujo esto? Pues a que tuviera muchísimas más copias y muchísimos más fanáticos, hasta el punto que a día de hoy, cuando la gente pregunta: oye, recomiéndame un juego de mesa para empezar en el mundillo que no sea el Monopoly, muchos dicen: tienes que probar el Catán, el Carcassonne y el aventurero Salteden. Y bueno, yo creo que con este aventurero Salteden ya se puede decir que hemos llegado...
no hemos llegado al final del vídeo, porque yo no me puedo ir sin hablaros del Mage Knight. Este juego básicamente era un juego de miniaturas donde tú tenías un dial de combate que te permitiría decidir las acciones que ibas a realizar. Esto facilitaba mucho las partidas porque se eliminaban manuales, libros y todas esas historias que hay mucha gente que se le hace bola. Aquí tú únicamente girabas el dial y ale, lo que salía, salía, ya pegase toñinas. Y esta sencillez captó la atención de muchos jugadores y se vendieron un montonazo de copias, hasta el punto que en nada ya se estaban haciendo torneos y esas cositas. Y los de WizKids vieron una oportunidad en este juego y corrieron a las oficinas de Marvel para cerrar un acuerdo para adaptar este sistema de dial de combate del Mage Knight a los superhéroes de la Casa de las Ideas. Y modificaron un poquito las reglas y contrataron escultores para hacer miniaturas bien chulas que en nada ya tenían preparado en el 2002 el famosísimo HeroClix. Y fue en este año donde aparece la primera línea titulada Infinity Challenge, con un montón de sets de cajas donde tú te comprabas una de estas que te incluían 5 miniaturas secretas, a lo Magic, pero con miniaturas. Y si el Mage Knight gustó, el HeroClix, madre mía, el HeroClix, la de unidades que se vendieron del HeroClix, porque aunque no te gustara el juego, las miniaturas eran muy bonitas. Pero es que el juego también era bueno, hasta el punto que se llevó el premio Origins del año 2002 al mejor juego de mesa de ciencia ficción o fantasía. Y si no fuera poco, también recibió el premio a la mejor expansión o suplemento de juego de mesa y también se llevó el reconocimiento a la mejor miniatura de ciencia ficción o fantasía por la figura del Centinela. Y como esto era un venga a vender, venga a vender, venga a vender, estaba cantado que aparecerían más expansiones, y no solamente dentro del mundo de Marvel, sino también de otros universos como DC, Tortugas Ninja, Street Fighter. Vamos, que si tú tienes una saga favorita de lo que sea, como si es el Star Trek, seguro que hay una línea de HeroClix para ella. Y ahora sí, se acabó, se finí, se terminó. Madre mía, si es que me estoy quedando sin voz. Menudo repaso a lo que hemos tenido estos primeros 5 años del siglo XXI, que ya habéis visto que cundieron mucho. Pero ojo, cuidado, que a partir de ahora, ay mi madre lo que se viene a partir de ahora, que yo no digo nada, pero solamente que os aconsejo que para que cuando venga os pilléis una buena bolsa de palomitas porque lo vais a disfrutar muy mucho. Y mientras vosotros vais a por las palomitas, yo me voy a por un jarabe para la voz, que me tiene que durar, porque yo os aventuro que no ha terminado todavía este viaje por la historia de los juegos de mesa.